Muchísimas gracias por continuar con nosotros y como lo manifestamos, empezó prácticamente ya a vivirse el proceso político con miras a elegir el próximo Congreso de la República. Elegiremos en marzo los representantes de todo el país. Por el Meta serán 3 y elegiremos también todos los senadores. Y hemos invitado hoy al doctor Erlín Mora Valderrama, exalcalde de nuestro municipio, director ejecutivo de la revista Oro Oro, para hacer ese contexto, para hacer ese análisis. Y de inmediato entramos, doctor Erlín, bienvenido. Muy buenas noches, Alex, y a todo el equipo periodístico de Oro Oro. Muy bien, empezamos entonces por hablar de las listas. Partido Liberal inscribió ya oficialmente sus candidatos. Se conoce que el número 1, o encabeza mejor la lista, el doctor Alejandro Vega, ¿verdad? Ciertamente, Alejandro Vega es la cabeza de lista del Partido Liberal. Tiene el mérito de ser el sobrino de Jorge Carmelo Pérez, porque no le conocemos más méritos aquí en el departamento del Meta. De verdad que muy importante porque es un hombre joven, pero el Partido Liberal, que ha sido el partido del pueblo, que ha sido el partido del departamento del Meta, siempre ha tenido líderes interesantes que han dado un trabajo por sus pueblos, por sus municipios, pero este candidato tiene esa condición, ser el sobrino del doctor Jorge Carmelo Pérez, que es el esposo de la gobernadora del Meta. Realmente muy poco conocido en el ámbito político, ¿no? Ciertamente, es una persona importante porque es un profesional joven, pero pues no ha hecho mérito para que llegue al Congreso de la República. Seguramente pondrán toda la maquinaria de la gobernación para lograr llevarlo a esta posición. Bueno, ¿quién está en segundo renglón y qué pasó con Ángelo Villamil? El segundo renglón es el candidato que mayor votación sacó del Partido Liberal, el doctor Ángelo Villamil, sacó 60.000 votos. Fue la primera votación del Partido Liberal en Colombia y la segunda votación en la Cámara de Representantes. Y el premio que le da el Partido Liberal es mandarlo al segundo lugar para quemarlo. O sea, el Ariari se queda sin representante a la Cámara del Partido Liberal, por cuanto con la componenda que se hizo, precisamente Ángelo va a servir de puente y va a servir de ladrillo para que llegue una persona que, como yo decía con antelación, no tiene los méritos para esto. Seguramente el doctor Ángelo Villamil le ha tocado aceptar esta propuesta. Hubiera sido importante si en la elección pasada, porque con 60.000 votos y con otros boticos más sí hubieran podido sacar las 2 curules. Ahora les va a quedar duro para sacar una, mucho más duro para sacar 2. Entendemos su análisis de que el Ariari se queda sin representación en la Cámara porque la lista es cerrada, ¿verdad? Ciertamente, un partido como el Liberal, que es un partido abierto, que es un partido de la democracia, que es un partido demócrata, y hacen lista cerrada. ¿Cuál democracia? Muy bien. Estamos hablando de la lista del Partido Liberal para la Cámara de Representantes. Ya el doctor Erlín nos ha dicho que encabeza esta lista cerrada. No la creíamos que el Partido Liberal iba por lista cerrada. La encabeza Alejandro Vega, segundo renglón Ángelo Villamil. Y hay 2 nombres que se barajan. Está el de Andrea Verdugo y el doctor Eleazar Durán. ¿Cómo analiza usted ese punto? ¿Quién va a ir en tercer renglón? Yo creería que la doctora Andrea Verdugo, pues de todas maneras es una mujer importante, es una mujer que a pesar de que no es de nuestro departamento, hizo un trabajo interesante, sacó una buena votación para la asamblea del departamento y luego estuvo en la unidad de víctimas. Es una mujer que tiene méritos, que tiene capacidad, pero pues desafortunadamente en ese tercer renglón pues está como de relleno. No se merece esa condición de verdad. ¿Y qué podemos hablar del doctor Eleazar Durán? El doctor Eleazar Durán pues ha sido el comodín a todo momento. El doctor Eleazar Durán ha estado en las mejores posiciones, arrancando desde aquí, desde Granada, que fue personero, luego lo han llevado a ser secretario, a ser director de algunas fundaciones.
No, la verdad es que es una persona que ha estado en la burocracia y poco ha servido al pueblo liberal. Muy bien, pasamos entonces el umbral del Partido Liberal y vamos entonces a entrarnos al Partido Cambio Radical, que también inscribió lista para la Cámara de Representantes, también, ¿verdad? Lista cerrada. Ciertamente, ese también es el objetivo, y la lista la encabeza el doctor Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez Contreras fue en la elección inmediatamente anterior a la Cámara, sacó casi 26.000 votos y perdió la curul con luz y contento, que sacó 27. En ese momento pertenecían a la U. Jaime Rodríguez es un político que es muy sagaz, es una persona que a través del Congreso pues consigue muchos recursos, consigue mucha burocracia, pero muy pocas obras se le vieron a través de ese periodo en cuando estuvo en la Cámara de Representantes. Es un hombre que viene del Partido Conservador, siempre ha estado ahí. Hoy está en Cambio Radical por circunstancias del aval y por circunstancias de que su amigo personal, que es el alcalde de Villavicencio, lo está respaldando, le está ayudando. Seguramente va a ser también representante a la Cámara por Cambio Radical. Pero seguramente no va a ser fácil, porque prácticamente está echándose al hombro Jaime Rodríguez la votación del Partido Cambio Radical. ¿En cuánto se estima el umbral para lograr una curul, una credencial? Entre 35 y 40.000 votos más o menos se requieren. Muy bien, en esta lista de Cambio Radical, ¿quién va en segundo renglón? En segundo renglón va una amiga nuestra del Ariari, Adriana Sarria. Es una mujer interesante, una mujer que le ha dedicado el trabajo de su vida al campo. De verdad que es una mujer admirable. Hizo una buena alcaldía en Fuente de Oro, y a través de una asociación ha hecho un trabajo interesante con el sector. A ella la metieron ahí de relleno para que contribuya a ponerle unos votos para que Jaime Rodríguez pueda lograr el objetivo de ser el representante. Es de nuestro Ariari, la queremos mucho, la respetamos mucho, pero está de comodín. Bueno, no estaba en las cábalas de ninguno el nombre de la exalcaldesa de Fuente de Oro, aspirante ahora a la Cámara de Representantes en el renglón número 2 por Cambio Radical. Y en el tercer renglón de Cambio Radical también va un exalcalde. Ciertamente, va el exalcalde de Puerto López, un hombre que ha sido 2 veces alcalde, Juan Gualteros. Él ha hecho un trabajo importante allá en Puerto López, pero seguramente su capacidad electoral no supera los 5.000 votos, pero esos 5.000 votos sirven para que Jaime Rodríguez llegue al Congreso de la República, más los que le pueda poner Adriana. Yo no me atrevería a decir cuántos, pero ciertamente Gualteros es un hombre de 4 o 5.000 votos allá en la región del Río Meta, y van a contribuir necesariamente a que esa lista cerrada pueda lograr tener un representante a la Cámara. Muy bien, Cambio Radical. Vamos entonces al siguiente partido, y este partido tiene representación también en la Cámara de Representantes, actualmente por el departamento de Almeta. 3 personajes. Desde luego se esperaba que iba a encabezar el doctor Fernando Sierra, ¿verdad? En el Centro Democrático, ¿cierto? Estamos Sí, hablando señor. del Centro Ya Democrático. estamos entrando a la lista del partido Centro Democrático. Sí, la del Centro Democrático, pues indudablemente que la encabeza el doctor Fernando Sierra, que es el representante, pero no sé si de pronto se ha tomado otra decisión al respecto. Pero lo que entiendo era que Fernando Sierra iba de primero, Andrés Holguín de segundo, e igualmente Aldemar Vaquero de tercero. Muy bien, entonces, Fernando Sierra encabeza la lista de Centro Democrático para la Cámara nuevamente, es actual representante y encabezaría esta lista. Hay que decirlo, y había una conjetura, había un rifirrafe, por decirlo así, en el argot político, un tire y afloje por la lista, si era abierta o era cerrada. Hubo una puja importante porque Centro Democrático se ha caracterizado por mantener listas cerradas,
Y mire cómo son las paradojas de la vida. Mientras el Partido Liberal, que siempre ha jugado con listas abiertas, esta vez se la juega con lista cerrada. Y Centro Democrático ahora se la juega con lista abierta. Y en el segundo renglón del Centro Democrático, o mejor, no en el segundo renglón, con el número siguiente de Centro Democrático, ¿quién va? Va Andrés Holguín. Primero, pues, Fernando Sierra, que el trabajo que ha hecho en el departamento del Meta no se ve por ninguna parte. Tal vez aquí tenemos que agradecerle en Granada que nos trajo la Comisión Quinta, que tampoco sirvió para un carajo. Ahí lo pudimos ver todos absolutamente, que pues los trajimos a ver si nos respaldaban con lo de la consulta, para a ver si había agua o petróleo, pero definitivamente de nada sirvió esa visita. De todas maneras, es un hombre importante, es un empresario importante, pero a través del Congreso de la República no presentó ningún proyecto de ley, ningún proyecto en el que podamos agradecerle. Muy bien, estamos viendo a Andrés Holguín. ¿Quién es Andrés Holguín? Andrés Holguín es un empresario que se ha hecho a pulso. Es un hombre muy importante que ha trabajado con el sector de la salud, con el sector social, y hay una cosa interesante, y es que él fue jefe de debate de Gómez Niño, y Gómez Niño sacó la votación más alta en Villavicencio. En Villavicencio Gómez Niño sacó más de 30.000 votos. Eso significa que tuvo que haber metido la mano fuertemente Andrés Holguín en ese trabajo. Es una persona valiosa, es un hombre joven, inclusive está haciendo empresa aquí en Granada, pues está en el juego político, de verdad que sí. Muy bien, y la tercera persona que hace parte del Centro Democrático para la Cámara de Representantes, hay un joven, Aldemar Vaquero. ¿Quién es Aldemar Vaquero? Aldemar Vaquero es un hombre interesante, es el hijo de Omar Armando Vaquero Soler, que fue un gobernador del Partido Conservador, pero era un hombre en su pensamiento liberal. Omar Armando Vaquero Soler tenemos que agradecerle mucho en la región del Ariari. Trabajó mucho por esta tierra y fundamentalmente por Granada mientras fue gobernador y representante a la Cámara. Este muchacho pues ha venido haciendo un trabajo interesante, estuvo vinculado en la Secretaría de Educación, fue candidato a la Asamblea, sacó como unos 6.000 votos, y tiene el apellido Vaquero, es un hombre que puede estar en la pelea. Es decir, esa Cámara del Centro Democrático es una Cámara que está peleada, es una Cámara en la que no podemos decir que hay un ganador ya, pero ciertamente el Centro Democrático tendrá su representante a la Cámara. Muy bien, Centro Democrático, lista abierta. Vamos al siguiente partido. Vemos ahí que hay una gran dificultad. Hasta ayer pues no se sabía si el partido de la U inscribía o no inscribía lista. Recordemos que la U tiene actual representación en la Cámara con Luz y Contento. ¿Cómo quedó la lista de la U? Pues hasta lo que conocimos, porque de verdad la que estaba inscrita era Luz y seguramente habrán inscrito otras 2 personas, y como hay espacio para cambiarlas, más tarde pueden cambiar esos nombres. Pero Luz y Contento, pues usted sabe, sacó una votación de casi 28.000 votos, sacó en la elección inmediatamente pasada, y precisamente le ganó a Jaime Rodríguez, le ganó por 1.000 y pico de votos. Luz y Contento tenía un respaldo político de la U, tenía el respaldo político en ese momento de Darío Vázquez, que era el gobernador, tenía un respaldo interesante. Hoy no cuenta con esos respaldos. Seguramente si hace una buena alianza con la senadora Marixa Martínez Aristizábal, es probable que pueda sacar una votación importante. Pero le queda muy difícil sacar 40.000 votos sola. Yo veo que esa Cámara se está hundiendo. Análisis político, conjeturas desde ya. Seguramente va a estar muy interesante este tema. Son listas que seguramente van a disputar el voto a voto. Y vienen 2 partidos que también inscribieron listas por el Meta para la Cámara. El partido Mira, ¿verdad? También inscribió lista. Sí, el partido Mira a través de Nelly García y de Julián Franco. Ellos son unos personajes que están dedicados a su vida social, a la iglesia. Entiendo que uno es pastor. Han hecho un trabajo social interesante, pero
pues no les alcanza la gasolina para llegar a la Cámara de Representantes. Pues bienvenidos sean a la democracia, porque esa es la democracia, hay que participar, no siempre uno en la democracia gana, se participa y también gana porque gana nombre, su grupo va saliendo adelante, además siempre este grupo se ha caracterizado a nivel nacional por tener su trabajo político y tener sus senadores en el Congreso de la República. Muy bien, el otro partido que inscribe lista es el Polo Democrático. ¿Cómo queda la lista del Polo Democrático? ¿Quiénes están ahí? El Polo Democrático tal vez es uno de los partidos que ha tenido siempre presencia y vigencia. Es un partido que a través de todo el tiempo se ha mantenido a pesar de todas las condiciones políticas que han sucedido, pero ahí está. No es fácil, está encabezando la lista un hombre muy importante, Nelson Vivas. Nelson Vivas es un hombre que se ha destacado por la lucha ambiental. Se ha destacado por la lucha ambiental. Fue candidato a la Asamblea también. Fue candidato a la Asamblea, es un hombre que ha sido secretario de Medio Ambiente en la Alcaldía de Villavicencio, secretario de Ambiente en el Departamento del Meta, y es un hombre que está en las luchas de manera permanente en todos los municipios. Lo he visto cuando se habla de la consulta popular, cuando se habla de no al petróleo y sí al agua, ahí lo he visto. Pues es una alianza interesante la que tiene el Polo Democrático, porque se hizo esa alianza y él está encabezando la lista como Partido Verde, porque él es del Partido Verde. Bueno, ¿es una alianza ahí? Sí, claro. Polo, Partido Verde. Sí, claro. Está Carlos Uriel Nieto, que igualmente hace parte de no sé qué partido estará. La vez pasada fue candidato a la gobernación independiente. Carlos Uriel Nieto es un arquitecto que ha hecho un trabajo interesante como contratista en muchos municipios del departamento del Meta y fue candidato a la gobernación en alguna oportunidad. Y está Esperanza Vargas, que es colega suya, mi querido amigo Alex. Fue secretaria de prensa de la gobernación, fue directora de la emisora del departamento del Meta. Es una mujer interesante, es una mujer aguerrida, es una mujer echada para adelante y qué bueno que la mujer participe en estos procesos. Pero pues sinceramente aquí no hay opción para la representación en la Cámara, porque necesitan de 40 a 45 mil votos, mínimo 35. ¿Y de a dónde, mi querido Alex? Yo creo que estaríamos sobre los 40.000 en virtud a que el umbral va a subir, porque ha crecido también, digamos, el caudal electoral en el departamento del Meta. Sin embargo, no nos atrevemos a decir quién podría o quién no, para ir midiendo el proceso. Vamos a hacer un seguimiento a través de Oro, el contexto, el análisis, el minuto a minuto sobre esos asuntos importantes que definen el futuro de la región y en este caso el departamento del Meta. Acabamos entonces de escuchar de parte del doctor Eli Mora los partidos y los candidatos que se han inscrito y que desde luego pueden variar porque hay 8 días, ¿verdad?, donde sí, claro, le permiten a las listas las modificaciones según la norma. Ciertamente es así. Y por eso usted ve en el Polo Democrático que ahí están los verdes y otro grupo político, porque así lo permitió a través de una tutela que presentaron los verdes para que pudieran los grupos pequeños integrarse y tener un candidato. Las famosas alianzas. Las alianzas las pueden realizar porque, como usted sabe, la reforma política no pasó y el transfugismo no pudo darse y por eso muchos candidatos que estaban, unos se querían ir para el Centro Democrático, otros para Cambio Radical, otros se querían salir de la U, otros del Partido Liberal, pero les tocó quedarse ahí porque esa es la ley. Muy bien, esos son los candidatos a la Cámara. Rápidamente tenemos también que hablar de los candidatos al Senado por el Llano, por el departamento del Meta. No podríamos dejar de hablar de ellos porque van a jugar de local y seguramente el Meta va a dar una lucha muy importante para mantener una representación y, ¿por qué no?, de crecer, es decir, de aumentar la representación política en el Senado, en la Cámara Alta por el departamento del Meta y no solo por el Meta, sino por la Orinoquía. Sorpresa entonces dio el nombre de Freddy Hernán Pérez, quien sonaba como candidato a la Cámara.
finalmente se decidió por el partido Cambio Radical, él aspiró a la alcaldía por Centro Democrático, pero esas son las movidas, como se dicen en el argot político, en el argot popular, las movidas en la política. ¿Qué podemos decir entonces de Freddy Hernán Pérez? Bueno, Freddy Hernán Pérez lo conocemos todos muy ampliamente, fue 9 años gerente de la electrificadora del departamento del Meta, luego estuvo de alcalde encargado por espacio de 1 año aquí en Granada, pero luego fue secretario de Planeación Departamental. Ha estado de candidato a la alcaldía de Granada 3 veces, ha venido creciendo, primero sacó 5.000 votos, luego sacó 6.000 y ahora últimamente sacó 7.500 votos. En principio se hablaba de que iba a ser candidato de la Cámara de Representantes, pero en razón de que el director de Cambio Radical y quien se visoraba como el posible candidato y alcanzó a hacer algún amago de candidato al Senado, que fue el doctor Darío Vázquez, ex gobernador, tomó la decisión definitivamente de no ir al Senado de la República por Cambio Radical y definitivamente llegó a un acuerdo, no solamente él, sino varios sectores políticos para que Freddy Hernán Pérez llegue al Congreso de la República, llegue al Senado de la República. Hay una alianza bien importante. Freddy Hernán pues es un hombre independiente. Freddy Hernán no tiene jefes y eso es interesante. Darío Vázquez seguramente será un aliado, pero también tiene otros aliados en la alcaldía de Villavicencio. Como usted sabe, el alcalde de Villavicencio salió por un movimiento independiente y por Cambio Radical. Él tiene con él algún compromiso político, pero también se dice y se comenta en muchos sectores políticos que él también, como salió de la Casa Carmelista, lo más probable es que un sector de la Casa Carmelista también llegue a apoyarlo al Senado. Es decir, son acuerdos, son coaliciones que se están haciendo. Y una cosa interesante que viene haciendo el señor Freddy Hernán, y es que a través de los contratos que él hace como profesional de su empresa, viene electrificando sectores abandonados como Puerto Rico, Concordia, Mapiripán. Es decir, es un prospecto importante y es una posibilidad de llegar al Senado por Cambio Radical. Muy bien, Freddy Hernán Pérez, entonces, ahora aspirante al Senado de la República. Estuvimos en Villavicencio, los diputados, varios líderes de la región estuvieron acompañando desde allá y manifestando su apoyo. Otra figura en el departamento del Meta, actual senadora por el Centro Democrático, Nora Tovar Rey, ahora tendrá que buscar los votos propios porque la lista al Senado de Centro Democrático se decidió, es abierta. Entonces ahora seguramente pues vamos a ver una dinámica nueva del Centro Democrático con candidatos propios por listas abiertas. ¿Qué podemos decir de la doctora Nora Tovar? La doctora Nora Tovar es una mujer inteligente, es una mujer que viene del sector privado. Usted sabe que ella fue directora de FENALCO, departamento del Meta. Una mujer que hizo un trabajo interesante y por eso desde allí se conoció. Y pues tuvo la fortuna de estar en las listas del doctor Álvaro Uribe Vélez y entró al Senado indudablemente con los votos en su mayoría de ese importante grupo político. Sin embargo, la doctora Nora Tovar la hemos visto haciendo presencia en todo el departamento. Aquí en Granada yo la he visto en muchas partes, en la región del Ariari, en la región de Puerto López. Presentó un proyecto de ley bien interesante sobre la problemática que tenemos en la ganadería, que el abigeato es un delito muy grave y usted sabe que el llano es una región también eminentemente ganadera como lo es agrícola. Y entonces presentó un proyecto de ley donde aumentan las penas por el abigeato. Además ha hecho debates interesantes sobre la seguridad. Ella sufrió en carne propia precisamente el problema del secuestro, pero ella no le queda muy fácil llegar al Congreso de la República nuevamente. Tiene que hacer un trabajo muy serio, tiene que hacer unas alianzas muy importantes para poder volver al Senado, porque ahora le toca es con los votos de ella y no con los votos de Uribe. Muy bien. Partido de la U. También hay
representación del Meta y de la Orinoquía en el Senado. Y hay una figura ahí, la doctora Marixa Martínez Aristizábal. ¿Qué lectura se le hace a ella? La doctora Marixa Martínez Aristizábal viene de una casa política, viene su carrera política, pues más que en principio, tenemos que decir que en principio se le debe a ese equipo de Luis Carlos Torres. Luis Carlos Torres, como usted sabe, fue diputado, fue senador, fue gobernador del Meta, hizo un trabajo interesante. La doctora Marixa Martínez Aristizábal la conocí cuando yo era alcalde de Granada y ella era la secretaria del Tribunal Administrativo del Meta. Es una mujer inteligente que llegó, es de las únicas mujeres que han llegado al Consejo de Estado. Ella llegó a ser auxiliar en la magistratura en el Consejo de Estado. Es una mujer valiosa e importante. Viene haciendo un trabajo bien interesante con el sector agropecuario. Ha dado debates, ha luchado por los arroceros, ha luchado por los ganaderos, ha luchado por el sector agropecuario en general. Ha dado una lucha bien, pero bien interesante. Acaba de apuntarse un GIS muy interesante porque en la Justicia Especial para la Paz logró introducir un artículo, prácticamente el artículo 176 del Código Penal, y ese artículo dice que las penas para los delitos sexuales deben aplicarse de manera completa a quien haya cometido ese delito. ¿Qué significa esto? Que ese delito no es un delito en el que puedan quienes hayan cometido este tipo de atrocidades, sea la guerrilla, sean los paramilitares o sea mismo el ejército, todos tienen que pagar por el delito. No van a pagar los 5 años o los 8 años, sino tienen que pagar la pena completa. Eso fue un hit bien interesante que se dio. Es una mujer que tiene la capacidad de hacer debates, tiene la capacidad de hacerse a un lado del gobierno cuando le parece que las cosas no son así. Creo que con la votación que sacó la vez pasada, que fueron 90.000 votos, sacó 52.000 votos aquí en el Meta y sacó el resto en el resto de Colombia. Ella puede volver al Senado. Muy bien. Y dos nombres aparecen también en este contexto del mapa político para el Senado. Rápidamente, doctor Erly Mora. Aparece por Opción Ciudadana John Leoncio Jaramillo, que fue diputado del departamento, y también el Mira vuelve y juega con un candidato al Senado. John Leoncio Jaramillo. John Leoncio Jaramillo fue diputado a la Asamblea del Departamento durante 3 periodos. Es una persona importante, es un hombre que ha hecho un trabajo desde la base, es un hombre independiente, hoy está en Opción Ciudadana. Seguramente tendrá que hacer algunos acuerdos a nivel nacional para poder lograr la curul. Indudablemente que dentro de Opción Ciudadana no le va a quedar tan duro como le queda a otros candidatos en partidos fuertes como Cambio Radical, como la U. Opción Ciudadana no es tan fuerte y entonces de pronto si él hace un trabajo interesante por fuera, porque aquí en el departamento del Meta yo creería que Opción Ciudadana, pues de acuerdo a la elección inmediatamente anterior, no sube de 12.000 votos. Y para poder lograr el Congreso de la República, por lo menos necesita unos 40.000 a 45.000 votos en Opción Ciudadana. Así que le deseamos éxitos a John Leoncio y muy bueno, porque ojalá que tuviéramos más senadores aquí en el Meta. Bien, y finalmente la lista del Mira también aparece el nombre de un metense. John Manuel Silva, pues la verdad es una persona un poco desconocida. El Mira es un movimiento serio, es un movimiento muy disciplinado, es un movimiento que seguramente va a tener una sorpresa interesante, porque usted sabe que los amigos del Mira son muy disciplinados, pero también la votación en el departamento del Meta es una votación que no alcanzó a los 6.000 votos. Así que no es fácil que
que Manuel Silva llegue al Senado, pero si hace alianzas a nivel nacional, o no sé si esa lista de Elmira sea cerrada, entiendo que sí, de pronto va a ser un aporte interesante para lograr una curula a nivel nacional y seguramente habrá una representación en algún cargo burocrático o algo así. Pero éxitos a todos, porque aquí de lo que se trata es que la democracia gane, y en la medida en que la gente salga a votar, salga a dar su voto, en esa misma medida estamos construyendo patria y estamos defendiendo la democracia. Doctor Lee, muchas gracias por acompañarnos en este contexto, el análisis político. Gracias, Alex, y esperemos, como decía Alfonso López, ya patos al agua. Esperemos que así sea. Vamos a ver qué va a suceder en esta importante elección.